Pues estamos de regreso aquí en su programa La Voz de la Justicia y como también es ya una costumbre en su programa La Voz de la Justicia, vamos a decirle cuál es la frase de la semana. Y la frase de la semana nos las dice Colin Powell: no hay secreto para el éxito, este se alcanza preparándose, trabajando arduamente y aprendiendo del fracaso. Colin Powell, nacido allá en Nueva York, en Estados Unidos, el 5 de abril de 1937, es un militar, diplomático y político de Estados Unidos de origen jamaiquino. Fue general en el ejército de los Estados Unidos, alcanzando el rango de general de 4 estrellas. Alcanzó a ejercer como presidente del Estado Mayor Conjunto durante la Guerra del Golfo, consiguiendo luego ejercer como presidente del Estado Mayor Conjunto durante el resto del gobierno de George W. Bush. Posteriormente pasó a desempeñarse como secretario de Estado en la misma administración de George Bush. Así que nos dice Colin Powell: no hay secreto para el éxito, este se alcanza preparándose, trabajando arduamente y aprendiendo del fracaso. Esto para que mis amigos doctores en juicios orales tengan muchos éxitos en su preparación y su desarrollo como doctores en juicio oral. El tema del día de hoy pues también tiene que ver mucho con lo que fue la nota, y esto surge también de esta pretensión, de esta ley que se crea para esta ley federal de remuneraciones, donde se prohíbe que los funcionarios del Poder Judicial, los funcionarios públicos federales ganen más que el presidente de la República, que pues ya se ha dicho en diversas ocasiones que se se pactó un límite para el presidente de la República de un sueldo de 108,000 pesos mensuales. Así que pues también lo comentamos en el programa anterior, hubo varios amparos presentados por jueces y magistrados del Poder Judicial Federal, y que con esta circunstancia pues la Suprema Corte indica a los diputados que usar la ley prohíbe a los diputados usar la ley de austeridad para fijar sueldos a funcionarios en el 2019. El ministro Alberto Pérez Dayán, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, admitió la acción de inconstitucionalidad contra la Ley Federal de Remuneración y prohibió que se utilice para fijar los salarios de los funcionarios que tendrán en el 2019. La acción fue impulsada por senadores del Partido de la Revolución Mexicana, PRD, el Revolucionario Institucional, PRI, y Acción Nacional, PAN, así como de Movimiento Ciudadano, contra la reducción de salarios de los funcionarios públicos federales. El ministro Alberto Pérez concedió la suspensión, la cual sin embargo no impide expresamente la reducción de los salarios, pero obliga a que los sueldos se fijen con base en reglas previstas en la Constitución según el artículo 75, 94 y 127. Y ahí es donde uno se pregunta, ¿no le afecta a este señor ministro Alberto Pérez Dayán? Si hubiera resolvido en contra, ¿le hubiera afectado en su sueldo? El hecho de que él resuelva de esta forma, ¿lo beneficia? Evidentemente que sí. Entonces aquí hay una circunstancia de que alguien está resolviendo algo en lo cual evidentemente tiene un interés particular, inclusive una injerencia. Muchos dicen que se convierte en autoridad y parte. Aunque en estricto sentido del derecho no es así, porque él no está promoviendo el amparo, pero evidentemente
que esta resolución le atañe también a él, no solo como el que tenga que resolver, sino como el trabajador que le va a afectar la reducción de su sueldo. ¿Tiene un interés? Sí tiene un interés. Y ya se vio, ¿no? Digo, aquí hay bastantes circunstancias muy interesantes a analizar. El hecho de que cómo tendría que haber, se tendría que haber conducido la Suprema Corte cuando al inicio de estas circunstancias y en esa postura donde los amparos que se hubieran sido promovidos por los propios trabajadores del Poder Judicial de la Federación, por sus trabajadores, de los ministros, lo que van a analizar es algo en el cual los ministros, este ministro Alberto Pérez, tiene un interés particular, tiene un interés en cuanto a que, pues, si se permite que en esta ley de remuneración se permite que se reduzca su sueldo, pues a él también se le va a reducir el sueldo. Así que sí hay un interés ahí bastante por parte de él o los ministros que estén resolviendo, vayan a resolver, ¿no? Entonces dice, procede conceder la suspensión. Esto entre otras dijo, fue lo que determinó el ministro. Concede suspender la suspensión para el efecto de que las remuneraciones que perciban los servidores públicos de los poderes y todos los demás entes públicos para el ejercicio del 2019 no sean fijadas en términos de la ley reclamada, determinó el señor Pérez Dayán, el ministro Pérez Dayán. Así que con ello, nos sigue diciendo la nota, con ello los diputados podrán elaborar el presupuesto de egresos del 2019 con las reglas establecidas en la Constitución, con lo que estarían impedidos de bajar los salarios de los ministros, los jueces y magistrados. Digo, hay una lectura muy interesante. Pues la lectura interesante es de que muy poco probable, es más, no va a suceder. ¿Para qué decimos que muy poco probable? Tenemos que decir que ya es un hecho de que no van a permitir que esta circunstancia se dé, ¿no? Suceda. El hecho de que vaya a permitir el ministro, los ministros, que se les permita reducir el sueldo cuando a ellos también les afecta. Digo, puede ser que vayan, se realice un análisis totalmente jurídico e independiente y autónomo, que ellos están peleando por eso, supuestamente. No es creíble tampoco. Digo, lo cierto es de que queda mucha sospecha, como decía aquel ex candidato del PAN, hay sospechosismo, decía, ¿no? Hay mucha sospecha, mucha duda, queda mucha duda de que los señores vayan a resolver de forma imparcial, cuando realmente hay una gran parcialidad, porque pues esto que van a analizar y esto que van a resolver, ya lo he mencionado en varias ocasiones, les atañe, les interesa, inclusive les perjudica, y no creo que ellos mismos se vayan a perjudicar, por el contrario, se van a beneficiar. Así que está esta circunstancia bastante interesante. De acuerdo con el Congreso y el Ejecutivo Federal, aún pueden impugnar esta suspensión de una reclamación que tendría que resolver una de las salas o el Pleno de la Corte, lo cual se podrá dar hasta en el 2019, cuando ya esté vigente el presupuesto, porque la Suprema Corte ya no tendrá más sesiones este año, porque entran en periodo de vacaciones el 15 de diciembre. Hay resistencia
para no perder los privilegios. Los legisladores de Morena han reaccionado ante la suspensión de la Suprema Corte, criticaron que hay resistencia a la política de austeridad que impulsa el presidente y advirtieron que continuarán impulsándola. Sí, pues sí, evidentemente hay resistencia, hay mucha resistencia, se ha focalizado más la resistencia. Pues se podría argumentar varias circunstancias. También hay una injerencia por parte de diversos partidos, y pues el hecho de que pues, se le está afectando en una de las circunstancias que en muchas ocasiones duelen mucho, que es en el aspecto económico, que es lo que realmente están defendiendo. No es la autonomía, realmente no es la autonomía, es el dinero, o como decimos nosotros acá, la paga, lo que están defendiendo los señores ministros de la Suprema Corte. Tenemos que entender que aunque esto, decíamos hace rato, fuera muy imparcial, pues queda esa sospecha. Lo más correcto es que pues otro ente fuera quien tuviera que resolver. Entiendo la problemática que se da porque pues nunca había sucedido esto, ¿no? Esto no había sucedido, entonces no se había determinado, no existe una situación en la cual un amparo, la resolución de amparo, la protección federal a través del ente encargado de ello, pues fueran presentados por ellos mismos, ¿no? Y digo en la totalidad porque les afecta a todos los trabajadores del Poder Judicial Federal, les afecta o les va a afectar el hecho de que pues se vaya a reducir los sueldos. Escuchamos también que el presidente de la República había indicado que se iban a hacer reducciones de los sueldos de los funcionarios que más ganaban para que se aumentaran también los sueldos de los funcionarios que menos ganaban. La verdad es que desconozco si en la ley así se haya determinado, sobre todo porque pues ahorita se encuentra en análisis o se encuentra suspendida. Nosotros nos vamos a ir a nuestro último corte y regresamos para conclusiones. Pues estamos de regreso aquí en su programa La Voz de la Justicia y vamos a darle lectura a nuestras efemérides del día 9 al 15 de diciembre. Iniciamos con el día 9 de diciembre de 1860. El general conservador Miguel Miramón vence en Toluca al general liberal Felipe Berriozábal. Y ese día es el Día Internacional contra la Corrupción, que creo que no festejamos aquí en México. El día 10 de diciembre de 1990, el escritor mexicano Octavio Paz recibe el Premio Nobel de Literatura y es el Día Mundial de los Derechos Humanos. Otro día muy interesante. El día 11 de diciembre de 1881, las principales calles de la Ciudad de México son dotadas de alumbrado eléctrico para el júbilo de los habitantes. El día 12 de diciembre de 1914, Venustiano Carranza expide el decreto de adiciones al Plan de Guadalupe y obvio es nuestro festejo del Día de la Virgen de Guadalupe. El día 13 de diciembre de 1877 nace Otilio Montaño en Villa de Ayala, Morelos. Fue profesor y revolucionario, zapatista, redactor de Plan de Ayala. El día 14 de diciembre de 1853 nace en el puerto de Veracruz Salvador Díaz Mirón, escritor modernista. Entre sus poemas destaca Ojos Verdes. Y el día 15 de diciembre de 1951 muere María Greber, compositora mexicana, autora de más de 800 canciones como Júrame. Así que estas son las efemérides de esta semana. Y ya para ir concluyendo,
existieron varios comentarios por parte de los diputados y senadores, legisladores del partido Morena, que ha sido el impulsor de esta ley con la cual se pretende se reduzcan los sueldos a los a los funcionarios y que no ganen más que el presidente de la República. Así que han existido varios comentarios por parte de los legisladores, como el del presidente de la mesa directiva del Senado, Martí Batres, quien manifestó, consideró que habrá mucha resistencia de quienes no quieren perder sus privilegios, pero que continuarán impulsando estas reformas, dijo. El coordinador de Morena en el Senado de la República, Ricardo Monreal, aseguró que la acción de inconstitucionalidad fue cabildeada por los ministros de la Suprema Corte. Incluso este señor Monreal manifestó que uno de los propios ministros fueron o ayudaron en la elaboración de esta demanda para que se fuera presentada por ellos mismos. O sea, digo, es el mero comentario, no hay prueba aún de ello. El coordinador de los diputados de Morena, Mario Delgado, dijo que pese a la suspensión de la Suprema Corte, el presupuesto del 2019 se ajustarán los salarios para que nadie gane más que el presidente de la República. Mientras que el diputado Pablo Gómez dijo que la remuneración del presidente no depende de la ley de remuneraciones, sino de la decisión de la mayoría de los legisladores. Así que está muy interesante que también con las declaraciones de los señores de Morena, porque pues, nos parece que nos dicen que pues, ellos en el presupuesto de egresos van a determinar el monto que el monto que se le va a proporcionar al Poder Judicial, y de ahí que se determinen sus sueldos, ¿no? Perdón. El 5 de noviembre la Ley Federal de Remuneración de los Servidores Públicos fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, con la que entrarán en vigor cuando se apruebe el presupuesto en el 2019. El tope de salario para los funcionarios públicos, quienes no podrán ganar más que el presidente del país, y que quita las pensiones a los exmandatarios, entre otras regulaciones. Esta ley es una de las promesas del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien se ha comprometido a impulsar un gobierno de austeridad y a bajar los sueldos de los altos funcionarios, empezando por él mismo, quien ganará entre 108 y 110 mil pesos mensuales. La legislación fue publicada por orden del Congreso de la Unión y no por el entonces presidente Enrique Peña Nieto. La legislación entrará en vigor una vez que se apruebe el presupuesto del 2019. En ella se establece que ningún servidor público recibe una remuneración o retribución por el desempeño de sus funciones, empleo, cargo o comisión mayor a lo establecido para el presidente de la República en el presupuesto de egresos de la Federación. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que acataría la decisión en torno a los amparos interpuestos contra la política de austeridad. Sin embargo, adelantó que ello no puede modificar los presupuestos de los poderes autónomos, como el legislativo, que solo podrán hacer la Cámara de Diputados. Hay que esperar el resultado legal. Yo les explico en términos generales cuál es el procedimiento en cuanto a la designación del presupuesto. Nosotros elaboramos un presupuesto del gobierno federal y recibimos la propuesta del Poder Judicial. El Poder Legislativo, incluso también entre otros organismos autónomos, nosotros por la ley tenemos que enviar así a la Cámara de Diputados el presupuesto, explicó.
Cuestionó también sobre la acción de inconstitucionalidad promovida por los legisladores en contra de la Ley Federal de Remuneración de los Servidores Públicos. El presidente expresó con humor: pues ya quieren seguir, pues se quieren seguir rayando. Luego agregó que están en su derecho y que la instancia correspondiente resuelva. Pues muy interesante lo que está sucediendo a nivel federal. Cuestión de mucho análisis, debate, comentarios. Lo cierto es de que así como que a nivel general en la población ven con buenos ojos esto de la reducción de los salarios, sobre todo de estos altísimos salarios. Hay un sector también que pues ¿no? Está en la defensa de los jueces y magistrados, principalmente ellos, obvio, y pues vamos a esperarnos en qué va a resultar, cuál va a ser la resolución de toda esta trama política. Nosotros ya nos vamos a estar despidiendo de su programa La Voz de la Justicia, no sin antes invitarlos para que el próximo día miércoles en punto de las 11 del día nos acompañen aquí en su programa La Voz de la Justicia a través de la nueva FM 94.7. Antes de despedirme, les voy a dar la recomendación de siempre, la recomendación, esta serie de televisión que se llama La División. Y nosotros nos vamos a despedir con también esta canción de Caifanes, Mátenme porque me muero. Así que yo los espero el próximo día miércoles. Se despide de ustedes su amigo Iván Robles. Adiós, bye.